En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Amados hermanos, continuamos el estudio sobre el tema el evangelismo y el pecado del hombre. Y nos hemos remitido al libro de Génesis, porque ahí se describe la creación del hombre, el estado de inocencia original que el hombre tenía antes de su caída, y también se nos revela la caída de la raza humana y cómo el pecado entró al mundo. Y el pecado entró a través de la tentación del tentador, de Satanás, del diablo, de la serpiente antigua, del dragón. Todas estas nombres se le dan a Satanás porque describen su personalidad, su conducta y su manera de ser. Entonces estábamos estudiando el libro de ayer cómo el diablo persuadió a Eva de comer del árbol que Dios había dicho que no se comiera de él. Y le dio también a su esposo, a su marido, a Adán, y Adán también comió. Y inmediatamente ellos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y el primer sentimiento a causa de haber perdido la inocencia y de haber pecado es el sentimiento de vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos e hicieron delantales de hojas de higuera para cubrir su vergüenza. Y también ellos tuvieron miedo porque Dios les había dicho de que no comieran de ese árbol y ellos lo habían hecho. Y la transgresión a ese mandamiento produjo un temor en el corazón de Adán y de Eva. Y por esa razón, cuando Dios los llamó en la tarde, en vez de acudir a él como solían hacerlo, se escondieron entre los árboles del huerto. Y el mismo hombre le dijo a Dios: es que tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Así pues, entonces Dios le dijo: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Así que el primer sentimiento del pecado es la vergüenza. Esa es la razón, amados hermanos, de por qué nosotros, los seres humanos, cuando vamos a pecar, no queremos que nadie sepa lo que vamos a hacer. En lo oculto, en la oscuridad, miramos hacia un lado y hacia otro lado para cerciorarnos de que nadie nos está viendo, porque sabemos que lo que hacemos y que es pecaminoso produce vergüenza. Por esa razón es que el hombre huye. Desde el principio, desde Adán y Eva, el hombre ha estado huyendo de la presencia de Dios. Tiene vergüenza y tiene miedo. Así como Adán y Eva tuvieron miedo de Dios, porque creyeron que Dios los iba a reprochar y que los iba a castigar y juzgar, entonces el hombre también cree que Dios lo juzgará, lo castigará, y en efecto así es. Pero la predicación del Evangelio también significa que Dios perdona el pecado, que Dios es bondadoso, misericordioso y clemente, lento en la ira, pero grande en hacer misericordia, y que Dios ha hecho provisión necesaria a través de la obra de Cristo, de la redención que Él realizó en la cruz para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad y librarnos del temor de la muerte y del juicio y de la vergüenza del pecado. Así que Adán se escondió y Eva tenían vergüenza y tenían miedo. Entonces Dios, al confrontar al hombre, le dijo: ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comiese? Y entonces el hombre le dijo: la mujer que me diste, ella fue la que me dio de comer. Y luego también, entonces la mujer dijo: no, fue la serpiente. La serpiente, es la serpiente que me engañó. Me dijo una mentira. La mentira consistía en que si comían del árbol, no morirían y que serían semejantes a Dios. Esas dos cosas le dijo el diablo a la mujer, y esa tentación prevalece hasta el día de hoy para con todos los seres humanos. Es así como el diablo tienta a los seres humanos. No se nos debe de olvidar que este ángel, Luzbel, que cayó de la presencia misma de Dios y no guardó su dignidad, sino que cayó en el pecado que brotó de él mismo en su propio corazón, quiso ser igual a Dios. Quiso ser igual a Dios y por eso se rebeló contra su creador. Así que las consecuencias de la caída de Adán y Eva fueron catastróficas, de carácter universal. Adán arrastró a toda la raza humana porque Adán era el representante de la raza humana. Usted y yo y todos los seres humanos que han existido estábamos en Adán. Podríamos decir, utilizando un lenguaje científico y moderno, en los genes de Adán estaba toda la raza humana. La Biblia dice: en los lomos de Adán estaba toda la raza humana. Así que él era como la cabeza de una creación, de la creación terrenal, porque Adán fue su cuerpo hecho de la tierra. Aunque Dios sopló aliento de vida, o sea, Dios comunicó a ese cuerpo físico aliento de vida, y el hombre vino a ser un alma viviente. Por eso se dice en las Sagradas Escrituras que el hombre está constituido de una parte inmaterial, que es el alma, y de una parte material, que es el cuerpo. Y también indistintamente en varios textos se dice que alma y espíritu es más o menos lo mismo. Y Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para el día del Señor. Entonces el hombre cayó, las consecuencias fueron tremendas, fueron funestas, fueron catastróficas. El hombre cayó bajo el dominio de la muerte. El día que comáis de ese árbol moriréis. Y la primera cosa que sucedió es que el hombre quedó separado de su creador. Ya no tenía Adán y Eva comunión con Dios, sino que fueron expulsados de la presencia misma de Dios y del paraíso. El hombre quedó alienado de Dios, separado de Dios, porque lo que causa separación entre el hombre y Dios es el pecado de todos nosotros. Y fue echado de la presencia del Señor, y el Señor puso una espada de fuego que impedía que Adán volviese a entrar al paraíso. Y desde entonces la raza humana ha vivido separada de Dios. El ser humano no conoce a Dios, no hay en él temor de Dios. Vive sin Dios, sin fe y sin esperanza.
Esas son las consecuencias del pecado: la vergüenza, el temor, el huir de Dios, el esconderse, el no querer dar cuenta a Dios de nuestra conducta. Hay algunos que niegan la existencia de Dios como un mecanismo de defensa porque no quieren de ninguna manera dar cuenta al Creador, y saben allá en lo más profundo de su ser que un día van a comparecer en la presencia del Señor y que van a dar cuenta de lo bueno o de lo malo que hayan hecho en este mundo. Así que el hombre murió espiritualmente. Muchos años después, Adán y Eva murieron físicamente. Pero la primera muerte que experimentaron fue que ya no tenían comunión con su Creador. Estaban ya separados de su Creador a causa del pecado que ellos habían cometido. El juicio de Dios cayó también sobre Satanás, porque la mujer dijo, es la serpiente. Entonces Dios se enfrentó con Satanás y le dijo Dios a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí en la entrada misma del pecado y del juicio y condenación del hombre, el Señor habla con Satanás, con la serpiente antigua, y le dice que a causa de que ha tentado a Eva y ha introducido el pecado en la raza humana, y con el pecado la muerte, va a haber un conflicto entre ti y la mujer. La mujer allí representa al pueblo de Israel, porque Dios hizo ese pueblo del cual vendría el Cristo, el Redentor del mundo, el que iba a vencer a Satanás en la cruz del Calvario. Y por eso le dice, yo voy a poner enemistad entre tu simiente y la simiente del pueblo de Israel. Es una referencia a Cristo que viene del pueblo de Israel, como el Mesías prometido, como el Redentor del mundo. Esta simiente te dará un golpe mortal sobre la cabeza y tú le vas a herir el calcañar. Entonces ahí se está hablando del triunfo que Cristo realizó venciendo a los principados, a las potestades, al diablo mismo, allí en la cruz, al redimirnos del pecado, al que con su sangre nos compró y con su sangre derramada nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Ya el diablo no tiene autoridad sobre nosotros, sobre la iglesia. Hemos pasado de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Ya desde el principio se habla de la entrada del pecado, de las consecuencias del pecado, pero también de la esperanza de vida eterna que íbamos a tener todos nosotros, los que hemos creído en aquel que se describe aquí en Génesis capítulo 3 como la simiente de la mujer, porque Cristo fue nacido de mujer y tomó forma humana y llevó sobre su cuerpo en el madero los pecados de todos nosotros. A esto se le llama el protoevangelio, o sea, la primera vez que se menciona en las Sagradas Escrituras el Evangelio de Cristo, la buena nueva de salvación, de que Cristo iba a resolver el problema del pecado
para que el hombre tuviera esperanza de vida eterna. Habla de la serpiente diciendo que será maldita y que se arrastrará y comerá polvo de la tierra. Habla de que el diablo será destruido y vencido por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y que el fin de este ser maligno, perverso, de este querubín grande y protector, será el lago de fuego, donde permanecerá por los siglos de los siglos, juntamente con todos los demás ángeles que él arrastró contra Dios en su rebelión. Vino también un juicio sobre la mujer, un juicio especial sobre la mujer. Y a la mujer le dijo que ella iba a tener sus embarazos con dolor y que iba a dar a luz también con mucho, pero mucho dolor. Y que ella estaría sujeta a su marido y que su marido iba a aprovechar esa condición de autoridad sobre ella para abusar de esa autoridad. Y se usa la palabra se enseñoreará de ti. Hay varias traducciones y en una de las traducciones de las Sagradas Escrituras se dice que la mujer tendrá la tendencia de querer resistir esa autoridad del hombre, pero que el hombre la dominará y ejercerá señorío sobre ella. Debemos de entender que todo lo que se está pronunciando en el capítulo 3 es maldiciones, juicios a causa del pecado. Son consecuencias de la desobediencia. A la mujer se le dice que va a tener dolor en sus preñeces y cuando dé a luz, y que su condición en su relación íntima con el hombre, cuando forma un matrimonio o un hogar o una familia, el hombre la dominará. Y en muchas ocasiones y culturas hemos visto esto, de que el hombre abusa de esa autoridad sobre la mujer. Eso es un juicio. Y también Dios le está diciendo al hombre que por cuanto obedeció la voz de su mujer, maldita será la tierra por tu causa. Espinos y abrojos te producirá. Y con mucho esfuerzo, mucho sudor y dolor comerás todos los días de tu vida hasta que vuelvas al polvo, porque del polvo fuiste tomado y al polvo vas a retornar. He ahí las consecuencias del pecado del hombre. Adán no solamente transmite una naturaleza pecaminosa a toda su descendencia, sino que también Adán introduce la muerte espiritual y la muerte física a causa de la desobediencia al mandato de Dios. Y la tierra misma, que había sido creada buena en gran manera, la tierra misma que había sido beneficiada con la aprobación y bendición de Dios, cayó también en maldición. Abrojos y espino te producirá. Vas a labrar la tierra y la tierra no va a producir la plenitud de la bendición, porque la tierra misma cayó en maldición a causa del hombre. Por eso es que nosotros vemos desiertos, vemos que la tierra se agota, vemos que los sembradíos se echan a perder a causa del clima y las condiciones ecológicas adversas que hay actualmente en el mundo, los terremotos, los maremotos, todo eso que se le llama actos de Dios en la naturaleza misma, no son sino expresiones o consecuencias de la maldición con que Dios maldijo la tierra
a causa del pecado del ser humano. El ser humano, a causa del pecado, no puede vivir en una tierra bendita. Está viviendo en una tierra bajo maldición. Y el pecado fue introducido. Y con el pecado fue también introducida la muerte. Cada vez que nosotros vemos que un familiar, un vecino, una persona muere, cada vez que nosotros miramos que la carroza fúnebre va en dirección al cementerio, nosotros estamos viendo ahí el cumplimiento del juicio y de la maldición divina sobre la raza humana. Vas a morir, y cada vez que alguien nace, esa persona también se da cuenta de que tiene que morir y que esa muerte, en este mismo momento, quizás miles de personas están muriendo en todo el mundo. No sé las estadísticas de cuántas personas mueren cada minuto o cuántas personas mueren cada segundo en todo el globo terráqueo. No lo sé, no tengo ese dato estadístico. Pero cada vez que nosotros vemos que alguien muere, nosotros nos remitimos al libro de Génesis. El día que comiereis de ese árbol, moriréis. Porque del polvo fuiste tomado y al polvo vas a retornar. Esa es la sentencia divina. Y en el Nuevo Testamento se repite esa misma sentencia y se dice, porque está establecido por Dios que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Entonces estas son las consecuencias. Pero las consecuencias van más allá de esas maldiciones que Dios pronuncia desde el principio de la creación en el libro de Génesis capítulo 3. También nosotros vemos las consecuencias del pecado en el hecho de que el hombre no solamente queda separado de su Creador, sino que el pecado introduce una brecha, introduce una desunión en la familia, una desunión en la familia, porque vemos cómo desde el principio ocurre el primer homicidio. Caín mató a su hermano Abel, fratricidio, un asesinato dentro de la misma familia. He ahí pues las grandes consecuencias de la raza humana. Desde entonces el hombre se vuelve homicida del hombre. Desde entonces hay guerras, naciones contra naciones, crímenes, asesinatos, toda clase de violencia en contra de la vida misma del prójimo. Vamos a hablar de estas consecuencias mañana, hermano. Todo esto tenemos que explicarlo a las personas que estamos evangelizando. Tenemos que hablarles de cómo se introduce el pecado, la muerte y la maldad en el mundo a causa del pecado de un solo hombre, Adán. Lo espero mañana. Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.